Hola, soy Ximena Cuscano Chávez, investigadora en Situada, una organización dedicada a la investigación y creación de conocimiento situado en Latinoamérica y el Caribe. Este video forma parte de una serie de sesiones sobre dos temáticas muy importantes que hemos visto a lo largo de estos videos: la violencia digital de género y los sesgos de género en la innovación tecnológica. Hoy abordaremos el tema respuesta legal ante deepfakes, el caso de un instituto en México. Veremos entonces este tema en cuatro partes. Primero, vemos la definición y contextualización. Segundo, analizaremos un caso muy sonado de deepfake en un instituto de México. Tercero, cómo la ley Olimpia fue aplicada para este caso. Y finalmente, daremos unas reflexiones. Por lo que hemos visto en sesiones anteriores, sabemos que la aparición de estas nuevas tecnologías, como los deepfakes, son utilizadas para perpetuar violencia digital de género, exponiendo así las fallas institucionales y la necesidad de un marco legal. Un caso reciente en México, que veremos más adelante, muestra cómo esas tecnologías vulneran los derechos de las mujeres y destaca la importancia de una respuesta legal efectiva. Para analizar este caso en específico, necesitamos primero comprender qué es la Ley Olimpia, por lo que les invito a ver la sesión anterior, Marco Legal y Respuestas a la Violencia Digital de Género en ALAC, sesión llevada por Constanza. Para ponernos en contexto, la Ley Olimpia comprende un conjunto de reformas legislativas en distintos estados de México encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. Entendemos entonces que no es una ley, sino es un conjunto de reformas legislativas. Si vemos la siguiente imagen, es una de estas reformas. Recordemos que la ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas, ¿no? Pero en este artículo se establece el delito contra la intimidad sexual, donde se especifica que se comete un crimen al videograbar, fotografiar, filmar o elaborar imágenes, audios o videos, ya sean reales o simulados, de contenido sexual íntimo, sin el consentimiento de la persona mediante engaño. Y resalto, ya sean reales o simulados. Si nos fijamos en la palabra simulados, es clave en este contexto de tecnologías, como son los deepfakes, que permite crear contenido sexual a partir de imágenes de personas reales. Y para hacer un breve resumen de lo que ya se ha estado hablando en los anteriores videos, se conoce a esta ley gracias a su impulsora, la activista Olimpia Coral, mujer mexicana que en 2010 sufrió una divulgación de imágenes íntimas por parte de su exnovio, que lo hizo para vengarse. Tras un duro proceso de gran resiliencia, ella decidió no callar lo que había pasado y buscar justicia. De hecho, en esta historia ella menciona que sufrió revictimización, y es una palabra que ya hemos visto y lo vamos a ver también posteriormente. ¿Qué es la revictimización? Es cuando una persona que ya ha sido víctima de un delito es sometida a un nuevo daño, pero esta vez por instituciones o personas que deberían protegerla o ayudarla. Además, en este caso se le dijo que lo que había sucedido no era un delito, ¿no? Entonces, eso es justo la valentía que tuvo Olimpia para transformar la ley. Si la ley le decía que eso no era un delito, lo que ella estaba viviendo, entonces la ley debería cambiar, ¿no? Así entonces es como inicia una historia de lucha a la que se han sumado miles de mujeres a lo largo del ancho del territorio mexicano y hasta en muchos países de América Latina. Inclusive, actualmente hoy se le considera como una ley modelo en materia de legislación contra la violencia digital. Hace poco, en octubre, ya la ley Olimpia es un hecho en Panamá. Entonces, se ha tenido bastante repercusión internacional. Siguiendo con el tema, vamos a ver ahora este caso de deepfake en un instituto de México. El 6 de octubre del 2023, un grupo de alumnas del Instituto Politécnico Nacional de México detectaron en flagrancia de delito contra la intimidad sexual al alumno Diego N. Denunciaron ante la IPN a Diego N. por violencia digital porque utilizó inteligencia artificial para alterar y crear imágenes sexuales de las estudiantes y comercializarlas, o sea, venderlas, a través de grupos de Telegram. Estas imágenes fueron creadas a partir de fotografías de las redes sociales. Diego, al verse descubierto, se alteró y fue violento también, además, con sus compañeras. Según lo que cuentan las alumnas, ante esta disposición se puso
bueno, se puso a disposición de las autoridades escolares tanto al agresor como a las pruebas que estaban en su tableta digital. Entonces es cuando el 6 y 7 de octubre, ¿no? Presentaron 8 denuncias ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. El agresor fue puesto a disposición entonces del Ministerio Público. Sin embargo, solo estuvo detenido ese fin de semana para ser liberado en la mañana del 9 de octubre. Supuestamente fue puesto en libertad por falta de pruebas. Es ahí cuando el 12 de octubre las alumnas sostuvieron una reunión con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde fueron revictimizadas, comentan, por las autoridades, además de amenazas por personas involucradas a Diego N. Podemos leer acá una, un comentario de una de las afectadas. Ha sido difícil, más sintiendo la presión de la defensa de la mamá de Diego, de la gente que intenta amedrentarnos. Nosotras autorizamos que ustedes como medios nos grabaran, sin embargo, la mamá de Diego nos está grabando sin nuestra autorización. Entonces, pues sí está violando nuestros derechos. La señora no solo está grabando videos desde hace rato, sino también audio, y pues sí, básicamente nos ha hecho esto todas las veces que venimos a las audiencias. Protestas y expulsión del agresor. El 16 de octubre, las alumnas se manifestaron en el instituto, donde exigieron que Diego N. fuese expulsado, así como dejar de proteger agresores, acompañadas de organizaciones feministas y activistas como Olimpia Coral, impulsora de la ley Olimpia. Intentaron hacer creer que esta violencia no era real, pero decidimos hablar con fuerza porque el amor entre mujeres salva, menciona una de las afectadas. Como vemos en la imagen, hay un comunicado por parte del instituto en donde se dictamina baja definitiva del alumno acusado por violencia digital contra sus compañeras. Es así como el 26 de octubre del 2023 la Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México informó que Diego N. fue detenido por la posible comisión del delito contra la intimidad, esto después de que las autoridades realizaran un cateo en su domicilio. Además, la Fiscalía de Delitos Sexuales instruyó a la Policía de Investigación para revisar las imágenes encontradas en los dispositivos de Diego N. Luego de una investigación se dio a conocer que el dispositivo del estudiante contenía alrededor de 166.000 fotografías y 20.000 videos, tanto reales como modificados con inteligencia artificial. Alrededor del 40% de ese contenido estaba relacionado con las alumnas del instituto. Por otro lado, la Asamblea de Justicia Digital afirmó que el implicado no actuó solo y que este comportamiento se extiende a otros compañeros del instituto que participaron en los grupos de Telegram donde ofertaban las imágenes alteradas. Por otro lado, también las autoridades acordaron realizar entrevistas a las víctimas en acompañamiento de asesoría jurídica y psicológica, así como otorgar medidas de protección. En gran medida, recordar que estas acciones ocurren después de que las distintas manifestaciones se realizaron, que realizaron las mujeres afectadas en acompañamiento de colectivos feministas, ¿verdad? Ley Olimpia aplicada por primera vez en un caso de deepfake. Siguiendo con el curso de este caso, además de la expulsión del estudiante del IPN, se inició una investigación y un proceso legal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al tratarse de un caso de violencia digital, las estudiantes apelaron a la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. La ley Olimpia ha sido utilizada en diversos casos en los estados de México, pero esta vez toma una nueva relevancia por tratarse de una tecnología emergente, como es el deepfake, utilizada para efectuar el delito. Olimpia Coral Melo, la activista de la que ya hemos hablado anteriormente, que impulsó de hecho la ley Olimpia de este conjunto de reformas, explicó a través de su cuenta de Twitter que sí sería un considerado dentro de los delitos contra la intimidad sexual. Tal como lo hablamos en el comienzo, Olimpia dice, tomar fotografías alteradas sexualmente con inteligencia artificial o cualquier otro medio digital es considerado un delito contra la intimidad sexual, pues se considera dentro del contenido que sea real o alterado, o bien desde la acción. Entonces, recordemos con esto que la ley Olimpia contempla que las conductas que atentan contra la intimidad son
videograbar, audiograbar, fotografiar, elaborar videos reales o alterados, ¿no? Alterados o simulados de contenido sexual íntimo. Entonces, es acá cuando, bueno, la impulsora de la ley, Olimpia, afirmó que la IA ha tenido gran auge en estos últimos años y pone en vulnerabilidad a todas estas personas, ¿no? Aun cuando no se menciona explícitamente la inteligencia artificial, se hace alusión de videos reales o modificados. Entonces sí aplicaría la ley Olimpia porque estamos hablando de contenidos alterados, de imágenes, con connotación sexual para violentar a mujeres. Por tanto, y de acuerdo al artículo 199 del Código Penal Federal, Diego N. podría enfrentarse a una sanción de 3 a 6 años de prisión y a una multa que va de 500 a 1000 unidades de medida de actualización, es decir, entre 3000 a 6000 dólares. Olimpia Coral habla sobre el caso de deepfake. Este es un podcast de hace aproximadamente un mes, es decir, entre agosto y septiembre del 2024, en donde la activista Olimpia Coral menciona que efectivamente este proceso jurídico aún sigue en pie. De hecho, en noviembre del 2024 va a haber una sesión en el juzgado. Esperemos que todo salga como os debe, pero quería resaltar algunas frases de este podcast que dijo el activista, ¿no? En principio, no era ella, correcto. Esto en alusión a que muchas personas dijeron que no es real y por ende el delito tampoco sería real. Entonces ella menciona, no era ella, correcto, pero la afectación fue para ella directamente. Por otro lado menciona, el problema es de raíz. Existe una condición sistemática, la misoginia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último, resaltar que esta ley fue propuesta por activistas. Y es ahí donde se ve la diferencia. En México ha sido posible aplicar esta ley, ya que son las mujeres quienes viven y saben con qué perspectiva aplicarla. Entonces, esto es muy importante porque hoy en día hay debates, ¿no? En muchos países sobre este tipo de leyes. Por ejemplo, menciona la activista en ese podcast que en Estados Unidos, un país donde lamentablemente se vende todo, incluido nuestros cuerpos, es ahí donde la ley la definen de tal forma, no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en Europa, personas que no tienen esa perspectiva, es decir, mujeres que no pasan por esto. Entonces, ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, la ley se está definiendo de tal forma que si te pagan por el contenido, no hay violencia, entonces no hay delito. Y si no te pagan, entonces sí hay delito. Entonces, la reflexión que hace Olimpia en ese podcast es que de acá a 5 años, la única oferta de autonomía económica que tengamos las mujeres sea la protección de nuestros cuerpos, la oferta que pone el mercado sobre nosotras. Y eso hace que te acuerdes que tu cuerpo sirva para dar a luz y hoy en día para dar placer falocéntrico. Entonces, estas decisiones jurídicas, ¿no? Son un claro ejemplo que no se piensan en las mujeres muy probablemente violentadas en un futuro no muy lejano, sino en lo mejor que sirva para el mercado. Por otro lado, también mencionar que ahora último Panamá aprobó la ley Olimpia, ahora último en 2024, en Argentina también se está luchando, pero en países supuestamente desarrollados como los Estados Unidos en Europa, o Europa, las leyes están hechas sin una visión. Entonces, como reflexiones finales, uno, para que se reconocieran y castigaran la violencia digital y los delitos cibernéticos, recordar que fueron necesarias acciones colectivas impulsadas por mujeres que pasan por esta violencia, que enfrentaron revictimización y obstáculos institucionales, ¿no? Esto es importante porque destaca el activismo femenino en la transformación de leyes que protegen los derechos de las mujeres. Por otro lado, las víctimas de violencia digital de género a menudo enfrentan revictimización, que ya hemos visto que es, no solo por parte del sistema legal, sino también por la presión social, intimidación, como se vio en el caso. Las tecnologías deepfakes no son neutrales, nuevamente llegamos a este punto. No son los sesgos, eh, y es donde este caso y estas tecnologías perpetúan dinámicas de poder patriarcales. Al manipular imágenes de mujeres sin su consentimiento, se les reduce a objetos de consumo digital.
Este caso ejemplifica cómo la misoginia está profundamente arraigada en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿verdad? A menos que haya un esfuerzo concertado para desafiar y desmantelar estos sesgos de género, la IA continuará siendo una herramienta que produzca violencia. La falta de representación de mujeres en los equipos de desarrollo tecnológico no es solo un problema de diversidad, sino una manifestación de cómo las normas patriarcales se integran en la creación de tecnologías que refuerzan la violencia digital contra las mujeres. Este caso entonces demuestra que cuando las instituciones fallan, las mujeres organizadas son capaces de desafiar esas fallas y exigir justicia en un entorno donde sus voces a menudo son silenciadas. Finalmente, estas son las referencias para el desarrollo de esta sesión. Se obtuvo la información de portales de noticias, así como entrevistas y videos. Les agradecemos a todas y a todos por su atención y les invitamos a seguirnos en las plataformas. Nos pueden encontrar en Instagram, en X y en LinkedIn como @situadoonline y en nuestra plataforma web como situada.online. Para cualquier consulta, duda, les dejo mi correo. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.